Bueno, extendiéndoles del saludo muy cordial, muy afectuoso, esperando que hayan tenido una productiva y muy armoniosa jornada en el resto de sus actividades de todo el día. Vamos a dar el último esfuerzo del día, digámoslo así, porque comprendo que tienen clases hasta las 9:30, de igual manera, igual que yo. Así que vamos a empezar la clase con la mejor de las actitudes, ¿no? Em, Antes de dar inicio a los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, eh, sí quisiera que me comenten si ya tienen acceso a la plataforma Moodle. Un video habían mandado al grupo profe, pero aún no reviso y estaba cómo ingresar al Moodle. Ya, por favor, vamos a revisar ese video. Si alguien desea compartir la pantalla y proyectar el video, pues está abierto. O si no, cada quien vamos y revisemos ese video. Sí, es importante que ya nos conectemos a la plataforma porque ahí primero constan las asistencias. En la plataforma vamos a registrar asistencias. Y luego ya tenemos un poco de material y un poco de actividades que sí me interesaría ya irlas realizando a fin de continuar con la malla, ¿no? A fin de continuar con los contenidos que tenemos planificados para la clase del día de hoy. Me confirman ese dato, por favor. Bueno, si todavía estamos con vacíos en ese tema, pues démosle por zanjado y sigamos avanzando con los contenidos que tenemos planificados. Eh, Siguiendo las reglas del curso, yo quisiera tener el día de hoy que me alcen la mano unos tres voluntarios para dar inicio a la clase y ir haciendo un repaso de qué es lo que vimos la clase anterior. De igual manera, vamos a ir registrando todas estas participaciones y irán hecho cómputo con igual con las tareas, ¿no? Así que bueno, vamos a buscar tres voluntarios que me alcen la mano en este momento. No tenemos voluntarios, bueno. Estamos conectados muy pocas personas también. Estamos 10. Bueno, vamos a ir con un sorteo. A ver, Jaime, que era la primera persona que estuvo conectada, me va a ayudar con un número del 1 al 10. Número 6. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 me dijo, ¿no? Sí, 6. 6. Tenemos a la señorita Jennifer Laje. Buenas noches, abogado. Una disculpa, abogado, es que ayer, ya entré casi como a la segunda hora y entré recortado y la verdad no pude escuchar muy bien las clases. Estaba, saliendo del trabajo y estaba, conectada en mi teléfono, llegando acá a casa y se recortaba y venía la clase. A ver, Jenny. A ver, dice que entró a la segunda hora, ¿no es cierto? Y debió haber podido escuchar cualquier cosa. Sí, cuando nosotros escuchamos clase, recordamos
palabras, términos, conceptos, o por lo menos qué es lo que estábamos leyendo, qué es lo que estábamos haciendo. Porque tampoco vamos a entrar a una clase donde que no conocemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, hágame un recuento de lo que usted avanzó a escuchar en la segunda hora. Ya están leyendo de la ley orgánica del transporte terrestre, tránsitos y seguridad vial. Más o menos Perfecto. recuerdo eso. Muy bien, Jenny. ¿Ya? Más o menos, ¿qué es lo que leímos? La importancia del conductor, algo así, Ya sé más o menos por dónde va lo que usted leyó bueno, lo que usted escuchó y ahora va a leer para hacer un recuento, ¿no? Obviamente. ok. Que básicamente este artículo, uno de los principales artículos que vimos en la clase anterior. Las personas que ya alzaron la mano, dejen la mano alzada para luego igual ir tomando en cuenta su participación. ¿Ya? Entonces, Jennifer, ayúdame leyendo el artículo 3A, el que tenemos aquí, prioridad de movilidad. Prioridad de movilidad. El Estado garantizará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente el medio y la forma de trasladarse, en fin, de acceder a los bienes de servicios con los límites establecidos por la autoridad potente. Para el establecimiento de la política pública en la materia, se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las extra- externalidades que genera cada modo de transporte, con su contribución de la productividad. Sigo. Sí, por favor, todavía no se termina. Allá. Se otorga prioridad en la actualización del espacio vial y se valora distribución de recursos de repuesto, a ver, Presupuesto. presupuesto en el siguiente orden. Uno, peatones especialmente las personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria. Dos, Bici usuarios. ay, es que aquí se ve borroso, bueno. No se preocupe, tranquilo. Ya, y su usuario de vehículos de tracción humana. 3. Servicios de transporte público de pasajeros. 4. Servicios de transporte comercial y carga. 5. Transporte particular. Hasta ahí está el artículo, ¿ya? Aquí, esta parte que dice artículo 3 añadido en la ley reformatoria a la ley orgánica, nos dice que es añadido el 10 de agosto del 2021. Esto es la explicación de por qué cada artículo tiene número, ¿no? Este tiene un número y una letra, es porque es un añadido, ¿sí? Entonces, esas son cosas que vamos a ir aprendiendo. Sa- eh, Saber la particularidad de saber leer la ley. No nos preocupemos si es que nos trabamos aquí en clase, no pasa nada. Lo interesante es tranquilizarnos, sobrellevar y leer, porque esto es cogerle el gusto a la lectura, porque así vamos a conocer qué nos dice la ley, o si no, vamos a estar en la ignorancia de no saber la ley. Jennifer, dígame por favor, ¿qué entendimos de este artículo? Abogado, buenas noches. Muy buenas noches. Pues que, ay, Si desea, puede releerlo, ¿ya? Y me dice qué es lo que entendió, sin el ánimo de acosarle, sin el ánimo de presionarle, ¿no? El ánimo es comprender lo que nos dice la ley, pues el establecimiento de la política pública en la materia. ¿ya? Y lo más importante.
que es lo que nos dice la prioridad de movilidad, ¿no es cierto? Aquí tenemos un orden. ¿Quién va a tener prioridad en el espacio vial? ¿No es cierto? Primerito, ¿quién va a ser? Los peatones. Claro, y especialmente los grupos de atención prioritaria. Es algo que, bueno, volvemos a explicarlo. Los grupos de atención prioritaria son mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y también tenemos personas en condición de movilidad humana. ¿Dónde encontramos esto? Lo vamos a encontrar en la Constitución. Y también vamos a revisar una normativa, bueno, les voy a dejar en la plataforma para que la revisen, ¿no? Que es la ley de prioridades acá, ¿no es cierto? Justo de estos grupos vulnerables. Después van a tener prioridad los biciusuarios. ¿Quiénes son los biciusuarios? Son las personas ciclistas, quienes van en bicicleta, ¿no es cierto? Y usuarios de vehículos de tracción humana. Aquí tenemos qué es tracción humana. Es todo lo que nosotros empujamos o jalamos con nuestras fuerzas, con nuestras piernas, con nuestros brazos. Aquí pueden ser los triciclos que son a bicicleta, los kiosquitos que van empujando, etcétera, ¿no? Todo tipo de carretilla, kiosco, carreta que tenga ruedas y que tengamos que ir empujando. Como tercer prioridad para los para el uso del espacio vial, tenemos el servicio de transporte público. Jenny, pero usted mismo, ¿qué entendemos por servicio de transporte público? Este, los buses. Perfecto. Todos los buses urbanos, rurales, interprovinciales, interparroquiales, intercantonales. A eso nos referimos con servicio de transporte público. ¿Qué entendemos por servicio de transporte comercial y de carga? Primero el comercial y luego el de carga. ¿Qué entiende por servicio de transporte comercial? Creo que es es para la licencia tipo C, creo que es más entendible así, Sí, para, digamos, perfecto. transportar cosas así de un lugar a otro, Si ha pequeñas puesto usted cosas, atención. algo entendido así, no sé. Y si ha puesto usted atención, Jenny. Sí, voy a apuntar acá su participación. Usted sí ha puesto atención ayer. Y el transporte de carga, pues bueno, lo que pasa de 3,5 toneladas. Sí, todo lo que pasa de 3,5 toneladas y es carga pesada y extra pesada. Y el transporte particular. ¿Qué comprendemos por transporte particular? Jennifer, ¿qué comprendemos por transporte particular? Transporte público, Por transporte particular. particular, puede ser de casa. Exacto, nuestro vehículo para movilizarnos, ¿no? De uso personal. Muchas gracias, Jennifer. Voy a registrar su participación y nos vamos con las personas que alzaron la mano. Vamos con Kimberly Martínez primero y después vamos con Jaime. A ver, Kimberly, ¿qué entendimos la clase anterior? Buenas noches, profe. Buenas noches. Estábamos hablando justamente de lo que es la ley orgánica y revisando lo que son los artículos. Entonces había un artículo que nos mencionaba que la enseñanza de lo que es seguridad vial es obligatoria, ¿no? Y el tránsito. Y que Ya. esto está encargado el Ministerio de Educación. Y estaba en el artículo 4 creo, sí, Sí, muy bien. eso. Bueno, Kimberly, sí, es parte de los temas que vimos ayer. Registro su participación y vamos con Jaime. Puede bajar la mano, Kimberly. Vamos con Jaime. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jaime. También ayer tuvimos
de lo que eran los objetivos, principios de la ley. Y también estábamos con lo que eran los artículos, que un artículo que decía que el Estado era el dueño de las vías, que tenía, que él podía ordenar el cierre así de la vía cuando en un, ¿cómo sería esto? En un estado, cuando está en estado de emergencia, algo así, que Estado de excepción. excepción, y así él podía bloquear y desbloquear todo esto. Sí, eh, sí, ya eso Muy no me bien, recuerdo Jaime. por ahí. No sé si recuerda cuáles eran los principios de la ley. Los Teníamos principios, tres. no, casi no. Bueno, para eso está la ley, ¿no? Para revisarla, leerla, conocerla, repasarla. No pasa nada. Tenemos el artículo 2, principios generales de la ley. Gracias, Jaime. Yo voy a leer este artículo para que no digan luego que yo tampoco no leo. Es importante que también dé el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que principios generales. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios generales. Número uno, principio de equidad. El acceso a las infraestructuras y servicios del transporte a nivel nacional se lo hará con enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. Número 2. Principio de libre movilidad. Toda persona tiene derecho a transitar libremente, priorizando su integridad física mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en esta ley. Número 3. Principio de desarrollo sostenible. El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. Y bueno, nos dice que ha sido reformada en el 2014 y luego ha tenido otra reforma en el 2021. Entonces tenemos de estos tres principios. Principio de equidad que nos dice no es lo mismo que la igualdad, hay que hacer una distinción. La igualdad, todos somos iguales sin importar nuestra condición. En el principio de equidad le damos una preferencia a los grupos más vulnerables, a los grupos de atención prioritaria. Tenemos el principio 2 de libre movilidad. Esto tiene que ver también con el derecho constitucional y el derecho humano de libre circulación. Y tenemos también la capacidad de elegir nuestro tipo de transporte. Puede ser transporte público, puede ser transporte particular, en base a nuestros medios y en base también a lo que nos dice la ley, a los tipos de transportes reconocidos por la ley. Y tenemos también como principio final el principio de desarrollo sostenible y esto va más a un ámbito comercial. ¿Por qué? Porque después de todo el transporte es una actividad que mueve al país, mueve suministros, cadena de suministros, mueve personas, mueve bienes, podemos hacer comercio. Entonces tiene que tener un desarrollo equilibrado con nuestra constitución que está en vigencia, ¿no? Como les comento, la constitución es lo que viene a ser, ¿no es cierto? Ahora que vamos a votar si es que la constitución se cambia o no. En nuestra constitución que está en vigencia, tenemos los principios de un desarrollo ambiental. La naturaleza tiene derechos. Entonces, por eso tenemos que, entre los aspectos del desarrollo, tiene que estar puesto también el desarrollo ambiental. ¿Qué quiere decir? Que nuestros transportes no sean contaminantes. Y también tenemos el tema del summa causa dentro de la constitución vigente, que habla sobre el buen vivir y ahí entran los aspectos también sociales y también los económicos, porque el summa causa habla del buen vivir en un equilibrio entre el ambiente, lo social y lo económico. Entonces, está enfocado en eso, ¿no es cierto? Como vimos la pirámide de Kelsen, esta ley no se puede ir contra la Constitución, entonces está sujeta a toda la Constitución.
No sé si tenemos alguna pregunta o si no, seguimos avanzando. Bueno, teníamos la participación de alguien más, estaban dos personas, estaban alzando la mano. No, no les pude apuntar porque sigo apuntando solo a quien participa, ¿no es cierto? Entonces, teníamos dos personas más. Si tenemos esos Quiero dos yo también. voluntarios, Anthony Valera, ¿cómo está Anthony? Buenas noches. Buenas noches. El micrófono es suyo. Precisamente de lo que estábamos hablando ayer en clase anterior, también vimos la capacitación a los conductores profesionales y no profesionales, como somos nosotros. Dice que el Estado y la Agencia Nacional de la Regulación y Control Terrestre van a controlar la capacitación, la formación a nosotros, los conductores profesionales y no profesionales que estamos estudiando, ¿no? Y las entidades se iban a hacer responsables, como es la escuela de conducción, se responsabilizan de capacitarnos bien a nosotros. Y precisamente de lo que habló el compañero del artículo 8 que cuando hay un estado de excepción, o sea, el presidente dicta el estado de excepción, todo lo que es los militares, los policías tienen el derecho de cerrar las vías. Y, y eso del artículo 6 también que dijo el compañero, que el Estado es el propietario de las vías. Y eso está silenciado, profe. Tiene silenciado el micrófono, abogado. No se le Ay, escucha, profe. mil disculpas, yo estaba con el micrófono apagado. Y yo ya le di la palabra a Paul. Muchas gracias, su disertación ya está registrado. Se nota que estamos prestando atención y que estamos absorbiendo los conocimientos. Vamos ahora con el señor Paul Sánchez, quien también de manera voluntaria nos va a decir qué vimos la clase anterior. El micrófono es suyo. Abogado, buenas noches. Lo que vimos el día de ayer también fue la rendición de pruebas, que eran las pruebas teóricas, las pruebas sensométricas, las psicológicas y que los conductores profesionales anualmente tenían que hacerse un examen médico y psicológico. Muy bien, sí, sí, es parte de lo que vimos. Y tenemos una participación más. Gracias, Paul. Ya. Eh, le Gracias, damos, abogado. le damos la palabra a Ginger Paola y le recordamos que tiene que estar nombre y apellido. Hoy están dos nombres, entonces son parte de las reglas de la clase. No tiene sanción, pero sí es por recordar. Y después vamos con Diego Javier, que me acaba de bajar la Eh, mano. Listo. Adelante, ya, Ginger. ya, profe, buenas noches. Lo que también recuerdo más o menos fue que hablamos que también las personas del exterior pueden, digamos, con sus papeles y sus licencias, perdón, pueden manejar, digamos, dentro de este país. Eso recuerdo más o menos. Los residentes del exterior y extranjeros pueden conducir los vehículos aquí en nuestro país. Así es, tiene que homologarse conforme al reglamento y la ley de tránsito. Perfecto. Gracias, Ginger. Le damos ahora, Paul, por favor, baje la mano y le damos la palabra a Diego. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Buenas noches, un gusto Este, saludarle. primer punto, había una ley de artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así es. Ya, y los principios generales también, que eran principio de equidad, principio de libre movimiento, principio de desarrollo sostenible. Así es. Estoy registrándole nomás su asistencia. Siga nomás, desarrolle lo que se acuerde.
Cuando termine su intervención me dice muchas gracias, hasta aquí mi intervención. Ok, hay un artículo 3, es del estado de garantía, el servicio, el estado garantiza el servicio de transporte público. Y por último, que era el artículo 4, la enseñanza obligatoria de regulación sobre el tránsito. Me falta un poquito más de conceptos para ya terminar con lo que son leyes. Muchas gracias. No se preocupe y no es que vamos a terminar con lo que son leyes, apenas estamos empezando a ver qué es lo que nos va a decir la ley, de qué se va a tratar la ley, básicamente es eso. Todavía no nos ha dicho, por ejemplo, lo que nos manda, lo que nos prohíbe, lo que nos permite. Es una introducción, ¿no? La ley mismo se hace una pequeña introducción y el día de hoy vamos a conocer los temas sobre cuáles son los organismos que regulan el transporte, ¿no? Que regulan el sector del transporte. Vamos a revisar también las competencias que tienen tanto la ANT, que vamos a observar que la ANT tiene un directorio que está compuesto por varias delegados de las autoridades, tanto del EMETOP como de algunos ministerios. Este directorio de la ANT va a emitir resoluciones que la ANT va a tener que ejecutar, ¿no es cierto? Es el brazo ejecutivo de la ANT. Cambio que el directorio, pues como su palabra lo dice, es el área directiva, el área administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito y también las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a ver que existen igual tipos de gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito del transporte, ¿no? Van a existir gobiernos autónomos descentralizados que por su capacidad económica, por su capacidad territorial, van a tener o no agentes de tránsito. Pero lo que se busca es que todos los gobiernos autónomos descentralizados adquieran todas las competencias. ¿Sí? Eso es lo que busca la ley. Y también tenemos, si es que lo logramos y avanzamos de una manera rápida, si nos vamos, en clase nos vamos a saltar un poco de artículos, que veamos que su condumio está muy repetido. Condumio me refiero al contenido. Y vamos a ver en las clases los ámbitos del servicio del transporte terrestre. Vamos a observar que está segmentado todo, ¿no? Por un lado tenemos al transporte comercial, por otro lado vamos a tener el transporte por cuenta propia y vamos a tener al transporte público también con títulos habilitantes diferentes, incluso, ¿no? El permiso básicamente de operación va a ser distinto, incluso va a tener otros nombres. El, como antesala, les digo que el transporte público va a tener contrato de operación, el transporte comercial vamos a tener un permiso de operación y en el transporte por cuenta propia lo que vamos a tener es una autorización de operación. Todas tienen unos requisitos diferentes y van a tener controles diferentes anuales de la ANT, incluso semestrales. E incluso si el directorio lo dispone, existirán actualizaciones de datos de manera inmediata, ¿no? De manera recurrente. Y vamos a tener incluso eh, no son contravenciones, sanciones y contravenciones que no son parte del que no nos van a afectar a nosotros como choferes, sino que le va a afectar a nuestra operadora, a la cooperativa, compañía de transportes o empresa a la que nosotros pertenezcamos, si es que no se da esta documentación a tiempo y como es. Entonces, dando esta antesala, Diego, le voy a solicitar a usted que me ayude con un número. Veo que ya estamos con más personas. Antes de empezar con la lectura, quisiera saber si es que ya tenemos, quiero conocer si es que ya tenemos acceso a la plataforma. ¿Sí? Me confirman ese tema. Sí, Yo ya sí, tenemos profe, ya acceso. ingresé ya. Gracias, Marisol. Pudo ingresar a la materia de ley de tránsito, entonces. Sí, profe, ya estoy viendo el archivo también yo. Listo. Eh, Marisol podrá observar que tenemos una prueba diagnóstica.
Entonces, vamos a empezar con la lectura, perdón, ya, vamos a tener como actividades iniciales, vamos a tener una prueba diagnóstica y vamos a tener también un foro donde que nos vamos a presentar entre todos, ¿sí? Vamos a ir presentándonos como grupo y básicamente esa es la primera actividad que tenemos. Tenemos también ya subidas las clases que hemos dado, están subidas a YouTube, aquí están los links y bueno, después iremos desarrollando el tema de ya la organización del sector del transporte vial, qué es lo que estamos revisando al momento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿No es cierto? A repasar. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con los contenidos. Vamos a leer hasta la primera hora que tenemos nosotros, que es hasta las mm, 7:15. Tenemos cuarto de hora. De ahí vamos a ir revisando las actividades que tenemos subidas a la plataforma y si nos queda un poco de tiempo iremos absolviendo dudas. ¿Ya? Entonces, no sé si le tienen alguna pregunta sobre las actividades que vamos a realizar ahorita. Dice, disculpe una Sí, preguntita. ¿Tenemos que ingresar a la plataforma? sí, Ay, yo no, como- ya. Vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a hacer algo. Abogado, disculpe Si que es le que no interrumpa. tienen acceso todavía a la plataforma, si no, no nos apuremos, ¿sí? Ya. Eso sí es que todos pueden ingresar hoy a la plataforma, si no empezamos esto desde el lunes. Y seguimos con la lectura, no hay problema. No, Lisa, a mí se Abogado, me hace disculpe. difícil entrar a la plataforma, Lynn. Ya. Alguien me pidió la palabra, es Paul, también Diego quería Abogado, hablar. abogado, disculpe. No hay problema si yo ingreso a la plataforma por aquí, por el teléfono, y después puedo abrir en la computadora, o sea, tener abierto los dos lados. Y ahorita estoy ocupado, no Eso puedo no es ingresar en la ningún computadora. problema. No hay ningún problema. Entonces, si es que no todos tienen acceso a la plataforma, eso quiero que alguien me diga que no pueda tal vez ingresar a la plataforma. Con que uno no pueda, nos vamos de lectura todo. Abogado, muy buenas noches. Yo no puedo ingresar a la plataforma, a mí no me hacen llegar todavía el usuario. ¿Y la Listo, Pablo. contraseña? Por Ya. favor. Eh, Perdón, está Yo, en el video mismo está el usuario y la contraseña, es nuestro número de cédula y una C pequeña y 2026. Una Ya, preguntita entonces. también. ¿Y para entrar a esta plataforma hay que descargarse algún programa o por dónde No, se ingresa? verán. La plataforma, usted entra a Google y pone, bueno, estoy compartiendo pantalla, vamos a hacer un pequeño tutorial. Se puede observar, ¿no es cierto? Estoy en Firefox, estoy en Google y pongo sindicato de choferes profesionales de Chimborazo. Ustedes pueden grabarlo incluso como favoritos para que solo entren con un clic. Entonces entramos, se despliega esta página web, tenemos acá la foto de nuestro secretario general de Dirección Administrativa, el tecnólogo Jorge Calderón. Y tenemos la misión, visión, etcétera, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. Escuela de conducción, nos vamos a Matriz Riobamba. Y aquí vamos a tener separa nuestro cupo, que es cuando nos matriculamos, sistema académico, que son ya las notas, cuando tengamos notas, y tenemos en la plataforma virtual Módulo. Entonces, aquí en Módulo, nos vamos acá, Módulo. Yo ya tengo abierto, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se les va a desplegar es un login. En esta parte de por acá va a salir un login. Aquí están, por ejemplo, todos los cursos a los que yo doy clases. Entonces, acá va a salir un login. Entonces, eh, desde aquí, desde la parte que dice módulo, aplastamos ahí y ahí se nos va a desplegar ya digo, una flechita que diga aquí login, un link. Entonces aplastamos ahí y ahí sí ingresamos el número de cédula o bueno, el usuario y contraseña que les hayan asignado, ¿no es cierto? Que entiendo, es el número de cédula, la C minúscula y el 2026 que fue lo que nos supo manifestar Ginger.
Entonces, con eso ya nosotros tenemos acceso a la plataforma, ¿sí? Y bueno, vamos a ingresar y para que vean qué actividades tenemos, ¿ya? Como ya tenemos, de hecho, aquí primerito la asistencia. Todos los días aquí vamos a marcar la asistencia. Es más, yo me imagino que el licenciado Martínez, como siempre nos toma lista, me imagino que aquí nos ha de venir a manifestar esto, ¿no? Pero yo ya les anticipo. Aquí vamos a tener la asistencia, vamos a señalar aquí asistencia. Abrimos la asistencia y vamos señalando el día y la hora y todo, ¿no? Y vamos viendo que se abre acá y señalamos nuestra asistencia. Después de eso, tenemos la prueba diagnóstica. Entonces aquí tenemos unas preguntas. Esto no va a ser calificado, es para conocer saber qué conocimientos tenemos, ¿no? Hay preguntas de carácter general, sí, del tema vial, más no de la ley, de estos fundamentos que acabamos de revisar, que eso es más, ya vemos por cultura general y por introducción que lo damos, ¿no? Para saber en dónde estamos parados. Aquí tenemos la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, que es la ley que estamos leyendo acá, ¿cierto? Vamos a tener el reglamento a la ley, donde que tenemos también, como les digo, ya disposiciones más operativas de cómo, incluso vamos a tener las medidas necesarias, por ejemplo, en tema de llantas, el tema de velocidades, el tema de tipos de licencia, etcétera. Y aquí en el Código Orgánico Integral Penal se lo ha puesto porque aquí están las contravenciones de tránsito, todas las infracciones. Vamos a tener en el mundo de las infracciones de tránsito, vamos a tener delitos y contravenciones. Entonces, y dentro de las contravenciones vamos a tener contravenciones de carácter general y vamos a tener contravenciones de 7 clases, de primera clase, segunda clase, hasta la séptima. Entonces, cada contravención va a tener sus conductas y va a tener sus sanciones. Luego tenemos aquí, es un foro de presentación donde nos vamos a presentar como grupo, vamos a saber nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra edad, nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar de domicilio, a qué nos dedicamos y cuáles son nuestros objetivos en la asignatura. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poner aquí en este foro. Y luego, bueno, tenemos aquí los links de las clases anteriores, por si nos perdimos algo. Y acá vamos a tener los organismos de transporte terrestre, que es un foro que, bueno, vamos a ir haciendo de a poco, ¿no? Entonces, aquí lo que dijimos es que vamos a señalar cuáles son las prioridades del espacio vial, que es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Vamos a señalar el orden, vamos a desarrollar un pequeño foro. Sí, cada uno va a tener que ir haciendo su foro, ¿no? Y este es un poco de material que tenemos sobre los temas que tenemos. Y a medida que vayamos trabajando, se irán cargando los temas, ¿no? Entonces, básicamente es eso la plataforma. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Sí, intenté ingresar a la página, pero como que por Ya. celular está medio complicado. Bueno, Marisol, no se preocupe. Todas estas actividades podemos desarrollarlas en el futuro. Podemos hacerlas también. Podemos comenzar con estas actividades el día viernes. El día viernes, perdón. Ya estoy loquito. El día lunes. Entonces, Marisol, usted mismo ayúdeme con la lectura del siguiente artículo, ¿no? Vamos a ver ya la organización del sector y vamos a conocer cuáles son los organismos del transporte terrestre. Entonces me va a ayudar con la lectura del artículo 3. Órganos del transporte terrestre. Son órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Los siguientes. El Ministerio del Sector, la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Tránsito, Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados. Los gobiernos autónomos, descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales y sus órganos
desconcentrados y el Ministerio de Gobierno. Artículo Gracias, sustituido por la Marisol. Gracias, Marisol. Cuando ya vean esta palabra artículo, sustituido, alguna cosa, ya nos detenemos porque es la explicación de cuándo se modificó el artículo, es la última actualización. Entonces, hasta aquí está el artículo. Entonces, tenemos como organismos del sector de transporte, los vamos a tener a los que acabamos de leer, ¿no? Estas cuatro entidades. Y bueno, me van a permitir un momentito porque, si recuerdan, estábamos haciendo el cuestionario y esta pregunta va para el cuestionario, ¿sí? Esto también va a estar en la plataforma, les voy a compartir también para que no vayan a pensar que estoy haciendo otra cosa y no. O sea, aquí las cosas son transparentes. Entonces, teníamos la última pregunta del cuestionario era cuáles son los principios de la ley orgánica. Y ahora vamos a poner cuáles son los organismos del transporte terrestre. ¿Ya? Esto los vamos construyendo juntos, ¿no? No estamos saliéndonos de ninguna cosa. Artículo 13. Vamos. Y ahí vamos a ir disipando dudas y este material lo van a tener ustedes, obviamente. Listo. Gracias, Marisol. Por favor, me ayuda con un número del 1 al 23. el 22. El 22. Vamos a empezar ya desde abajo. Vamos. Estoy correcto, sí, sí. 22. Ya participó Anthony. Vamos a darle la palabra a Ángelo Vivas. Muy buenas noches, señor Ángelo Vivas. Buenas noches, abogado. ¿Cómo le va? Esperando que tenga una excelente jornada. Ayúdenos, por favor, con la lectura del artículo 14 y del artículo 15. Artículo 14. El presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones, definirá el ministerio que se encargue de la rectoría del sector del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y del mismo modo establecerá sus funciones, atribuciones y competencia. Listo. Artículo Eso no, reformado. eso no. Ahí, cuando leamos esto, artículo reformado, esto ya es una explicación que nos da aquí el redactor de la ley. Ya, el artículo 15, por favor. Ya. Artículo 15. Publicación de política en materia de transporte. El Ministerio del Sector será el responsable de la Rectoría y Control General del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística del Transporte y Seguridad Vial y supervisará y evaluará su implementación y ejecución. Ya. Ángelo, recuérdeme, ¿cuál es el Ministerio Rector del Transporte en el Ecuador? El Ministerio de Tránsito, no me acuerdo el nombre, pero es la MTOP, Sí, el así, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Perfecto. Ministerio de Entonces, Transporte y Obras vemos que Públicas. el ministerio va a hacer todo esto, ¿no? ¿Cuál va a ser? El MTOP. El presidente y a través del ministerio, ¿no es cierto? Ángelo, ayúdeme con un número del 1 al 10 nomás de esta vez. El 9. El 9.
Vamos desde arriba ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La señorita o señora Elizabeth Cela. Dígame, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Por favor, ayúdeme leyendo el artículo 16. Y ya vamos a ver de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ayúdeme con la lectura del artículo 16. Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el encargado de la regulación y planificación de transporte terrestre y tránsito y seguridad vial en el territorio nacional dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector. Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. Artículo. Ya, hasta ahí nomás, sí. Eh, como le digo, bueno, cuando ya hablamos de esto, es un tema del redactor. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice es, funda a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, que para hacer el cuento corto es la ANT, que va a tener su personería jurídica aparte. Es decir, cuando tengamos que demandarle a la ANT por alguna cosa, básicamente es a esta personería jurídica que va a ser su director nacional. Y claro, tiene una autonomía, ¿no? Tiene una autonomía financiera, una autonomía administrativa y va a tener, básicamente, esta es la fundación de la ANT con este artículo. Entonces, Elizabeth, por favor, ayúdeme con el artículo 17 de una vez, que habla sobre el directorio para que no perdamos el hilo. El 17. Sí. De la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Seguridad Vial es una entidad de control y regulación técnica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la misma que estará adscrita al Ministerio del Sector y será regida por un directorio que sesionará en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente o solicitud de él. Al menos 4 de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos. El presidente tendrá voto dirimente. Artículo sustituido por la ley Ya, hasta ahí nomás. pública. Sí. Como les digo, esto es ya tema de la redacción. Entonces, aquí nos dice cómo se va a conformar el directorio, básicamente el voto dirimente. Esto es algo que sí es importante que lo conozcan porque esto pasa igual en cualquier empresa cooperativa o compañía que nosotros formemos parte. El voto dirimente es el voto que vale doble. Y esto por lo general lo tiene el presidente que hayamos elegido, ¿no?, en nuestras cooperativas o compañías. Es algo importante. Entonces, este voto dirimente es un voto que vale doble. Ya. Entonces, básicamente es cómo se va organizando. Ya vamos a ver quién va a integrar este directorio también, ¿no? Elizabeth, ayúdeme con un número del 10 al 20. El, el 15 será. Ya. Y tenemos, por favor, le llamamos a que nos, nos honre con su digna participación al señor Mario Walsac. Inge, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estoy en mi trabajo, Inge, un ratito, me descuidé. Dígame, Inge, disculpe, esa parte no estaba atención, justo tenía que... Que nos ayude con la lectura de este artículo.
número 18. Listo. Artículo 18. Bueno, no le veo lo que dice aparte con la negra. ¿Me puede bajar un poquito? Ya, integración del directorio. El directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará integrado por el Ministerio de Sector o su delegado, que será el subsecretario responsable de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que lo presidirá. B. El ministerio, el ministro del sector de la salud o de su delegado. C. El ministro del sector de la educación o su delegado. D. El ministro de gobierno o su delegado, que no podrá ser el director nacional de control de tránsito y seguridad vial de la Policía Nacional. E. Un representante dirigido por el presidente de la República. F. Un representante por el gobierno autónomo descentralizado, regionales, metropolitanos y municipales que tengan más de 1 millón de habitantes. Y G. Un representante por los gobiernos autónomos descentralizados, regionales y municipales que tengan menos de 1 millón de habitantes. A las sesiones del directorio asistirán el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien actuará en calidad de secretario del directorio con voz pero sin voto. Asistirá también con voz pero sin voto el director ejecutivo de Comisión de Tránsito de Ecuador o de su delegado, el director nacional de control de tránsito y seguridad vial de la Policía Nacional y su delegado, y el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o su delegado. Cada miembro del distrito tendrá una alterna o alterno aplicando los criterios de inclusión, equidad y paridad de género. Los delegados de los ministros, los representantes y los alternos de los miembros del directorio serán permanentes. Ya, hasta ahí nomás. Sí. Muchas gracias, Mario. Entonces ya conocemos, ¿no? Básicamente van a ir los ministros y sus delegados, van a tener su suplente con paridad de género y vamos a tener también la presencia con voz, pero sin voto, de las entidades de control, ¿no es cierto? De la agencia, de las agencias de control. Tenemos también algo interesante que es representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso lo deciden cuando ellos se reúnen, ¿no es cierto? Eh, Creo que se llama AME, la Asociación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Entonces, gracias Mario por estar registrada su participación. Le voy a, igual de Elizabeth Cela y de quienes nos han venido ayudando, ¿no? Con la lectura. Le voy a solicitar que me ayude con un número del 1 al 5. El 3. Vamos por la mitad. Uno, dos, tres. El señor Juan Sinchi, por favor. Gracias, Mario. Le agradezco bastante. Sí, dígame, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Deseándole un feliz día. Por favor, ayúdeme con la lectura del artículo 19 y 20. Artículo 19. Prohibición a miembros del directorio. Los miembros del directorio no podrán tomar parte, inferior o influenciar de cualquier manera en la administración de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ya, perfecto. Ahora el 20. Artículo 20. Funciones y atribuciones del directorio. Son funciones y atribuciones del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. La presente ley, su reglamento y las políticas emanadas del Ministerio del Sector, precaulentando el interés colectivo de conformidad con los principios y objetivos establecidos en esta ley. 2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus componentes, su cumplimiento por parte de gobiernos autónomos descentralizados.
de acuerdo con el reglamento que se explicita para el frente de ley. 3. Elaborar y poner en consideración el Ministerio del Sector de planes nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su cumplimiento. 4. Nombrar director ejecutivo de la institución de un tema enviada por el presidente de la República. 5. Supervisar, evaluar y controlar la gestión del director ejecutivo y removerlo, del ser el caso. 6. Aprobar las normas técnicas de la mano de las políticas públicas nacionales para la aplicación de la presente ley y su reglamento general. 7. Aprobar el plan operativo anual de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentado por el director ejecutivo. 8. Aprobar las normas de regulación y control de la red vía estatal de transporte terrestre y tránsito nacional. Definimos por el Ministerio del Sector en el ámbito de sus competencias. 9. Expandir las regulaciones tendientes a reducir de mortalidad en siniestros viales, con emisión de planes, proyectos y modelos dentro de su jurisdicción y ámbitos de su competencia, así como el parque automotor, observando estándares internacionales dentro de la materia. 10. Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás documentos valorados en el ámbito de su competencia. 11. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y sistemas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional. 12. Establecer y fijar las tarifas en cada uno de los servicios de transporte terrestre en el ámbito de su competencia, según los análisis técnicos de los costos reales de la operación. 13. Supervisar y controlar los operadores nacionales e internacionales de transporte terrestre y además instituciones prestadoras de los servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia. 14. Aprobar el presupuesto anual de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y demás organismos dependientes. 15. Conocer y aprobar el informe de gestión y labor del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como sus estados financieros auditados. 16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 17. Autoriza al director ejecutivo la conformación de las empresas económicas mixtas en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 18. Autorizar los títulos habilitados que regirán luego de su fusión y escisión, según el caso, de empresas operadoras de transporte terrestre y prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial en el ambiente de su competencia. 19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia. 20. Aprobar los informes previos emitidos para el Departamento Técnico para la Construcción Jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según los parámetros que se establezcan en el reglamento. Asimismo, deberá registrar y auditar los informes técnicos previos para la Constitución Jurídica emitidos por los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido las competencias. 21. Regular el funcionamiento del sistema público para pago de siniestros del tránsito. 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia de conformidad con el reglamento correspondiente. 23. Conocer y resolver las recomendaciones sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que represente el Consejo Consultivo. 24. Vigilar el cumplimiento y ejecución del desarrollo de los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, funciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y su implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación, públicos y privados del país, según lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley. 25. Expedir el reglamento necesario a la implementación obligatoria de medios tecnológicos en los distintos sistemas de control. 26. Autorizar y regular el funcionamiento de la Escuela de Formación de Conductores Profesionales y No Profesionales, instituciones de educación superior con especialización en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, debidamente acreditadas por el ente encargado de... Un poquito más abajo, por favor. Gracias. La calidad del sistema de educación superior. 27. Las demás previas de las leyes y reglamentos. Perfecto, Juan. Registro su asistencia y bueno, le felicito, tiene también una buena lectura. Vamos a ir mejorando también. Todos tenemos espacio para mejorar, pero muy buena lectura y agradecerle, ¿no? Se entiende, ¿no? Todas estas son las funciones
¿De quién? Del directorio, ¿no? Del directorio. Funciones del directorio. ¿De qué el directorio? De la Agencia de Regulación y Control de Tránsito y Seguridad Vial, es decir, el directorio de la ANT. Juan, ayúdame por favor con un número del 5 al 10. Juan, buenas noches. Con un número del 5 al 10, por favor. Bueno, vamos a hacerlo de manera dedocrática. Ah, no, Erika. Erika, por favor. Está alzada la mano. Comparta con nosotros. Dice que sigo con la lectura. O sea, usted alzó la mano, entonces, Erika Chariguamán. Si es que desea, por favor, usted continuar con la lectura, pues bienvenida de manera voluntaria. Sí, listo. Ya, listo, Erika. Nos Ya, va a ayudar con la lectura del 21 y del 22. listo. Artículo 21. El directorio emitirá sus, procio- sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el registro oficial. El presidente del directorio. Y Ya, a ver, Erika, bueno, una cosa que tengo que igual explicarles que esto, el registro oficial. Creo que ya revisamos una parte, pero bueno, el registro oficial es todo lo que ya se publica. Entra en ley. Entonces, dentro de la pirámide de Kelsen, todos estos resoluciones del ministerio, del directorio, perdón, entran dentro de casi la última parte de la pirámide, de la base, ¿no es cierto? Y va a entrar en vigencia desde que se publica en el registro oficial. Al día siguiente del registro ya está en vigencia. Siga, por favor, Erika. funciones y atribuciones del presidente del directorio. Son funciones y atribuciones del presidente del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, terrestre, tránsito y seguridad vial. Las siguientes. La A, cumplir y hacer cumplir la Constitución, convenios internacionales, la presente ley, los reglamentos y las disposiciones del Ministerio del Sector y Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La B, representar el Estado ante los organismos internacionales relacionados con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. La C, define el orden del día, convocar y presidir las sesiones del directorio. La D, suscribir, no veo Perdón. eh, suscribir con el secretario, el directorio, las actas de las sesiones y las resoluciones adoptadas. Sigo, la E, las demás la I, que le correspondan conforme con la ley y los reglamentos, las que delegue el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Perfecto, Erika. Ah, Perfecto. ya. Muchas gracias. Y ya está registrada también su participación. Y podemos ver, no sé si recuerdan, quién era el presidente del directorio. Arriba ya vimos, ¿no es cierto?, quiénes integran. Y el presidente del directorio viene a ser el delegado del Ministerio del Sector. ¿Sí? Va a presidir esto. Entonces, ¿quién va a hacer este? Va a ser el delegado del Ministerio
Transporte y Obras Públicas será el presidente de este directorio, ¿no? Tenerlo muy, muy claro, ¿no? Todas estas funciones van a recaer sobre esta persona. Tenemos, bueno, tenemos esto del organismo de consulta. Créanme que vamos a saltarnos de esta partecita. Es básicamente la entidad que nos abre la puerta para nosotros poder comunicarnos con el directorio, ¿sí? Igual, el tema del consejo consultivo, sí, sí lo vamos a topar. Este artículo lo voy a leer yo. Artículo 24. Convocatoria al Consejo Consultivo. El presidente del Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lo convocará mensualmente de manera obligatoria. La convocatoria se priorizará el conocimiento y la evaluación de los índices de siniestralidad, mortalidad en las vías con el objeto de emitir recomendaciones para reducirlos. Parece que me salió conexión inestable. Por ahí se me debió haber entrecortado. Mil disculpas. Ahorita sí creo que estamos estables porque no me salió nada. Y bueno, aquí tenemos artículos sustituidos. Y son avisos de los artículos sustituidos. Aquí está cómo está constituido el Consejo Nacional y el Consejo Consultivo, que también integran el directorio. Y tenemos varios delegados, básicamente son de la sociedad civil. Y bueno, para que no digan que yo tampoco no leo, lo voy a leer yo. Integración del Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará integrado de la siguiente manera. A. Un delegado permanente de las organizaciones de veeduría ciudadana relacionadas con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Estas organizaciones las podemos conformar nosotros desde nuestra calidad de ciudadanos, ¿no? Tenemos que organizarnos y que esta organización nos reconozca el ministerio del sector, ¿no? Un delegado permanente de las organizaciones legalmente reconocidas de bici usuarios, de personas con discapacidad, de peatones y motociclistas, quienes cumplirán con la representación de forma rotativa. Entonces, este delegado dice que va a rotar entre dos delegados de estas organizaciones legalmente reconocidas. ¿Cómo reconocemos legalmente estas organizaciones? Pues básicamente nos tiene que reconocer el ministerio. ¿Sí? Entonces, si tenemos alguna organización, a alguien le gusta bicicletas, motos, conocer que incluso peatones, motociclistas, podemos conformar y podemos conformar y tener voz dentro de este directorio, ¿no? Tenemos C, un delegado de las víctimas de los siniestros de tránsito. Igual manera, esto deberá ser bajo solicitud. Un delegado permanente de las asociaciones automotrices del Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el tema de ANETA, que es una de las más grandes, pero tenemos más. Un delegado permanente de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. Un delegado por las organizaciones nacionales del transporte legalmente reconocidas, un delegado permanente de las escuelas de conducción profesionales y un delegado permanente por las escuelas de conducción no profesionales. También tenemos un delegado de las instituciones de educación superior especializadas en la materia del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial que no pertenezcan al sector público, debidamente acreditadas por el ente encargado del sistema de la calidad de educación superior, el CENACYT, básicamente. El Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro de sus sesiones, convocará al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
Para la conformación del Consejo Consultivo Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se aplicarán criterios de inclusión, equidad y paridad de género. Su funcionamiento se establecerá en el reglamento de esta ley. El reglamento de esta ley es el otro cuerpo normativo que ya vamos a revisar, que es el reglamento de la ley de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, la última persona que me ayudó fue Erika. Por favor, Erika, ayúdeme con un número del 5 al 10. El 5 dice. Vámonos desde el medio igual. 2, 3, 4 y 5. El señor Franklin Paguay, por favor. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Franklin. Esperando que haya tenido una linda jornada. Vamos a contextualizar, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando del Consejo Consultivo de Tránsito y vamos a leer el artículo 27 y el 27A. ¿Ya? Entonces, el micrófono es suyo. Listo, licenciado. Presidencia y Secretaría del Consejo Consultivo. De entre los miembros del Consejo Consultivo Nacional, se designará por mayoría de sus integrantes al presidente y secretario de este cuerpo colegiado. En aquellos temas en que por su especificidad se requiera la participación de una institución pública o privada, el presidente del Consejo Consultivo los convocará. Ya, Artículo reform hasta ahí ese artículo. Vamos a leer esto, la mesa técnica ahora, ¿ya? Por favor, no rayen el... Mesa Técnica de Seguridad. Ay, no, no me rayó nadie, creo. Mi computadora se dañó. Diosito. Veamos. Ah, no. Mil disculpas. Sí, me han rayado. Vamos, por favor. Mil disculpas, Franklin. Continúe con la lectura de la mesa técnica. Mesa Técnica de Seguridad Vial. Créase la Mesa Técnica de Seguridad Vial como un espacio de coordinación y cooperación interinstitucional encargado de prestar asesoría técnica en materia de seguridad vial al Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de prevenir y disminuir los índices de siniestralidad, muertes y lesiones derivados de los siniestros de tránsito. La mesa técnica estará presidida por el delegado del ministro rector del transporte e integrado por servidores públicos con ex- experticia en la materia de seguridad vial, quienes actuarán por delegación permanente de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el jefe del área especializada para el análisis, interpretación, procesamiento y recomendaciones de los datos que constan en el Registro Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La mesa técnica sesionará ordinariamente de manera bimensual. Su organización y funcionamiento constará en el Reglamento General de Aplicación de la presente ley. Excelente, Franklin. Más o menos, tenemos ya algunos organismos, ¿no? Tenemos el directorio de la ANT y tenemos también el Consejo Consultivo, que integra también este directorio. Entonces, estas básicamente van a ser las entidades. Tenemos un poquito más de entidades también por acá.
y vamos a hablar sobre el director de la agencia de regulación. Vemos acá y vemos que los requisitos mínimos para ser director son estos, ¿no? Ser ecuatoriano, estar en goces de derecho de participación, tener un título profesional de al menos tercer nivel y experiencia profesional de 3 años en el área del transporte y la seguridad vial y acreditar experiencia en niveles directivos de al menos 4 años. Básicamente, un servidor público de carrera con experiencia, ¿no? Funciones y atribuciones del director. Franklin, ¿me va a ayudar, por favor, con un número del 15 al 20? A ver, Franklin, ayúdame, por favor, del 15 al 20. Dígame, abogado, lo que pasa es que se me apagó No se preocupe, tranquilo, no la pasa laptop nada. y Del 15 al 20, diga, un número. el 15 al 20, 16. Listo, a ver, vamos. 16. Ya participó. Ya participó, vámonos por arriba. El señor Julio Guncha. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Por favor, colabórenos con el artículo 29, ¿sí? Ya. Y con ese creo que vamos a cerrar. Listo, Julio. Registro su Artículo participación. 29. Funciones y atribuciones del director ejecutivo. Son funciones y atribuciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las siguientes. Uno, cumplir y hacer los convenios internacionales suscritos por el Ecuador, la Constitución, la ley y sus reglamentos en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como las resoluciones del directorio que precautelen el interés general. 2. Ejercer la representación leal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 3. Nombrar a los responsables de cada una de las unidades administrativas regionales y provinciales de regulación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y renovarlos según las causales establecidas en la ley y en la observancia al debido proceso. 4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente ley y su reglamento y someterlas a la aprobación del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 5. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios relacionados con la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre en sus diferentes clases, las cuales deberán considerar e incluir análisis técnicos de los costos y operación que serán puestos a consideración del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación. 6. Elaborar los reglamentos necesarios para otorgar los contratos en la operación de servicios de transporte a nivel nacional y someterlos a conocimiento y aprobación del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 7. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios de costos de los derechos que deben pagar los operadores por la emisión de correspondiente título habilitante y ponerlos a consideración del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial para su aprobación y reforma o delegación. 8. Preparar las normas de homologación, regulación y control de equipos y sistemas de transporte y tránsito terrestre, que serán puestas a consideración del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para su aprobación, reforma o delegación como parte del proceso. Se deberán considerar los certificados nacionales emitidos por el ente ecuatoriano encargado de la normalización o de los organismos internacionales acreditados según sea el caso. 9. Suscribir los contratos de operación y de servicio de transporte terrestre de conformidad con los términos, condiciones y plazos establecidos en el ámbito de su competencia. 10. Supervisar la gestión operativa técnica y sancionar a los operadores de transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial, previo el trámite correspondiente con su observación de los principios del debido proceso y el derecho a la defensa en el ámbito de su competencia. 11. Presentar para aprobación del directorio el plan de trabajo y la proforma presupuestaria de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 12. Presentar para aprobación del directorio el informe anual de labores de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como sus estados financieros auditados. 13. Nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial conforme con la ley. 14. Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán cumplir los responsables de las unidades administrativas regionales y provinciales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial mediante las disposiciones que expida para el efecto. 15. Expedir los reglamentos de administración internos necesarios para el funcionamiento institucional de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 16. Disponer el cierre de vías o tramos de ellas con carácter excepcional por acciones de seguridad o fluidez del tránsito en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con el reglamento en coordinación con las autoridades competentes dentro del territorio. 17. Págale poquito. Promover y mantener campañas masivas de educación con coincidencia, prevención de capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente, y editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector. 18. Auspiciar programas, proyectos, actividades y publicaciones objeto de su competencia. 19. Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la institución. 20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial necesaria para su funcionamiento tanto nacional como regional. 21. Implementar en el ámbito de su competencia auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales y fiscalizar el cumplimiento de los estudios en el momento que considere oportuno. 22.
disponer la creación, control y supervisión de los registros nacionales sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial acorde a los estándares internacionales. 23. Autorizar en el ámbito de su competencia y atribuciones pruebas y competencias deportivas que se realicen utilizando el sistema de vías de la red estatal en coordinación con el ente deportivo correspondiente y con los organismos de control operativo dentro del ámbito de sus competencias. 24. Elaborar el informe de factibilidad previo y obligatorio para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre en el ámbito de su competencia según los parámetros que se establezcan en el reglamento informe que deberán ser aprobados por el directorio. 25. Declarar la utilidad con fines de expropiación los bienes indispensables destinados a la constitución de las infraestructuras del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional para proyectos internacional. 26. Supervisar y controlar el funcionamiento de las escuelas de formación de conductores profesionales y no profesionales e instituciones de educación superior con especialización en el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, debidamente acreditadas para el ente en cargo de la calidad del sistema de educación superior, autorizadas por el directorio, así como disponer el inicio de los cursos de capacitación. 27. Auditar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnica vehicular, los mismos que podrán ser concesionarios por el gobierno autónomo descentralizados que hayan asumido la competencia. 21, 28. Autorizar y regular el Julio, funcionamiento. muchas gracias. Estamos casi sobre la hora. Recordarles que, bueno, nos quedamos en el numeral 28 del artículo 29 de las funciones y atribuciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, vamos a continuar el día miércoles, que sería conmigo hasta el día miércoles, y les deseo un excelente resto de la jornada. Un excelente resto de la jornada y conmigo, bueno, nuevamente hasta el miércoles. Pasen bien.